4 ejecutivos en trajes de miles de dólares se rieron en la cara de un niño con ropa remendada. Le dijeron que jamás entendería esos documentos. Lo que no sabían era que ese niño guardaba un secreto que estaba a punto de destruirlos. El grito de Mauricio Valderrama retumbó por todo el piso ejecutivo como un trueno en medio de una tormenta. Me están diciendo que nadie en esta maldita empresa puede traducir estos papeles. Los 4 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de conferencias se miraron entre sí con el terror pintado en los ojos. Ninguno se atrevía a responder. Conocían demasiado bien el temperamento de su jefe y sabían que cuando Mauricio llegaba a ese nivel de furia, lo mejor era permanecer en silencio absoluto. Mauricio tenía 55 años y dirigía una de las corporaciones de importaciones más poderosas de toda Latinoamérica. Su cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, su traje azul oscuro que costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de sus empleados, y esa mirada de depredador que había perfeccionado durante 3 décadas de pisotear a quien se interpusiera en su camino. Era el tipo de hombre que jamás había escuchado la palabra no sin que alguien pagara las consecuencias. «Señor Valderrama», se atrevió a decir Patricia, la directora de Asuntos Legales, con voz temblorosa. «Hemos contactado a todas las agencias de traducción de la ciudad. Ninguna tiene disponibilidad inmediata para húngaro, y mucho menos para los otros idiomas que aparecen en los documentos». «Húngaro». Mauricio soltó una carcajada amarga mientras agitaba los papeles en el aire como si fueran basura. ¿Quién diablos escribe contratos en húngaro? Esto parece una broma de mal gusto. El sobre había llegado esa mañana por correo certificado internacional con sellos oficiales de la Unión Europea. Dentro más de 40 páginas de documentos legales escritos en al menos 5 idiomas diferentes, ninguno de los cuales era español ni inglés. Y lo peor de todo, había una fecha límite claramente marcada en rojo. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Si no respondían a tiempo, perderían los derechos sobre un contrato de adquisición valorado en más de 20 millones de dólares. «Son las 2 de la tarde», dijo Roberto Mendoza, el director financiero, mirando su reloj con angustia. «Nos quedan 4 horas. Tal vez podríamos pedir una extensión». «¿Una extensión?», Mauricio golpeó la mesa con el puño. «¿Sabes cómo se vería eso ante los europeos? Pensarían que somos incompetentes, que no podemos manejar un simple trámite de documentación. Me niego a pasar esa vergüenza». En ese preciso momento, 3 pisos más abajo, un adolescente de 14 años cruzaba las puertas del edificio corporativo con una bolsa de plástico en la mano. Tomás Herrera había salido temprano de la escuela porque era día de exámenes parciales y había decidido sorprender a su madre llevándole el almuerzo que había olvidado en casa esa mañana. Tomás era delgado, con el cabello castaño siempre algo despeinado, y unos ojos oscuros que parecían absorber todo lo que veían. Vestía una camiseta roja que había sido lavada tantas veces que el color original apenas se distinguía, unos jeans con un parche en la rodilla y cargaba una mochila escolar que había pertenecido a 3 primos antes de llegar a sus manos. A simple vista, no era más que otro hijo de empleada que no tenía nada que hacer en un edificio como ese. «Oye, muchacho, ¿a dónde crees que vas?». El guardia de seguridad lo interceptó antes de que pudiera llegar a los elevadores. Era un hombre corpulento con expresión de pocos amigos que miraba a Tomás como si fuera una mancha en el piso recién pulido. «Vengo a ver a mi mamá», respondió Tomás con tranquilidad. «Carmen Herrera. Trabaja en el área de limpieza. Los familiares de personal de servicio no pueden subir a los pisos ejecutivos. Tienes que esperar en el lobby hasta que ella baje. Pero solo quiero dejarle su almuerzo. No me voy a tardar ni 5 minutos. Ya escuchaste, niño. Aquí no entras».
Tomás sintió esa familiar punzada de humillación que conocía tan bien. Era la misma que sentía cada vez que alguien lo miraba como si valiera menos por la ropa que usaba o por el trabajo que hacía su madre. Pero había aprendido a tragarse ese sentimiento, a guardarlo en algún lugar profundo donde no pudiera hacerle daño. «Está bien», dijo fingiendo resignación. «Voy a esperar aquí». Pero Tomás no era de los que esperaban. Cuando el guardia se distrajo atendiendo a un grupo de visitantes con credenciales corporativas, el muchacho aprovechó para escabullirse hacia las escaleras de servicio. Conocía ese edificio mejor de lo que cualquiera podría imaginar. Durante años, mientras esperaba a que su madre terminara sus turnos interminables, había explorado cada rincón, cada pasillo, cada puerta que nadie vigilaba. Subió 3 pisos por las escaleras traseras, salió por una puerta que daba a un corredor alfombrado y se encontró de pronto en un mundo completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con cuadros que probablemente costaban más que su casa. El piso era de mármol tan brillante que podía ver su propio reflejo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Se estaba orientando para encontrar el área de limpieza cuando escuchó las voces. Venían de una puerta entreabierta al final del corredor y sonaban cada vez más alteradas. «Esto es inaceptable, completamente inaceptable». Tomás debería haberse alejado. Debería haber buscado otro camino, haber evitado cualquier confrontación con los ejecutivos que su madre siempre le advertía que evitara. Pero algo en esas voces lo atraía como un imán, una curiosidad que no podía explicar. Se acercó lentamente hasta quedar junto a la puerta. A través de la abertura podía ver una sala de reuniones enorme, con una mesa de madera brillante y ventanales que mostraban toda la ciudad. Había 4 personas sentadas, todas vestidas con trajes elegantes, y un hombre de cabello canoso que caminaba de un lado a otro agitando unos papeles. Fue entonces cuando lo vio claramente. El rostro de ese hombre, la forma en que fruncía el ceño, la manera en que sus ojos brillaban con desprecio cuando miraba a los demás. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Conocía ese rostro. Lo había visto antes, muchas veces, en las noches en que su padre no podía dormir, en las pesadillas que hacían gritar a papá en la madrugada, en la fotografía arrugada que encontró un día en el cajón de su escritorio, con una marca de puño sobre la imagen de un hombre sonriente junto a un letrero corporativo. Mauricio Valderrama, el hombre que había destruido a su padre. El corazón de Tomás comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Sus manos empezaron a temblar. La bolsa con el almuerzo de su madre casi se le cae al suelo. 5 años. Habían pasado 5 años desde que su padre, Andrés Herrera, había perdido todo. Su trabajo, su reputación, su salud y eventualmente su vida. Todo por culpa del hombre que ahora gritaba sobre unos documentos que nadie podía traducir. Tomás debería haberse ido, debería haber corrido en dirección contraria, haber buscado a su madre, haber salido de ese edificio para nunca volver. Pero sus pies parecían clavados al suelo. No podía moverse, no podía apartar la mirada de ese hombre que seguía gritando, completamente ajeno a quien lo estaba observando. «4 horas», vociferaba Mauricio. «Tenemos 4 malditas horas para resolver esto o perdemos $20 millones. Y entonces, como si el universo hubiera decidido jugarle una broma cruel, Tomás vio los papeles que Mauricio agitaba en el aire. Solo fue un instante, apenas un vistazo fugaz a una de las páginas, pero fue suficiente. Reconoció el idioma inmediatamente. Húngaro. La primera página estaba escrita en húngaro, y más abajo, en otra hoja que se asomaba entre los documentos, pudo distinguir alemán y francés e italiano, idiomas que conocía tan bien como el español.
idiomas que su padre le había enseñado durante años, noche tras noche, palabra tras palabra, como un tesoro que pasaba de generación en generación. Magyar Nyelv, susurró sin darse cuenta, la pronunciación perfecta escapando de sus labios como un reflejo. Fue apenas un murmullo, pero en el silencio tenso de aquel piso ejecutivo, sonó como una explosión. ¿Qué fue eso? Patricia giró la cabeza hacia la puerta. ¿Hay alguien ahí? Tomás no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera esconderse o huir, la puerta se abrió completamente y quedó expuesto ante la mirada de todos los presentes. 4 ejecutivos en trajes impecables lo observaron con una mezcla de sorpresa y desprecio. Y frente a él, a menos de 3 metros de distancia, Mauricio Valderrama clavó sus ojos en el adolescente con una expresión que habría hecho temblar a hombres mucho más grandes y poderosos. ¿Y este mocoso quién es? La voz de Mauricio goteaba veneno. ¿Quién lo dejó entrar aquí? El guardia de seguridad apareció corriendo por el corredor, sudando y jadeando. Lo siento, señor Valderrama. Se me escapó. Es el hijo de una de las señoras de limpieza. Ya me lo llevo. ¿Hijo de la limpieza? Mauricio soltó una carcajada corta, sin rastro de humor. Perfecto. Justo lo que necesitaba en medio de esta crisis. Un mocoso husmeando donde no debe. Tomás permaneció inmóvil. Su mirada iba de los documentos sobre la mesa al rostro de Mauricio y de vuelta a los papeles. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que recordaba. ¿Qué tanto miras? Mauricio dio un paso hacia él, su presencia imponente llenando todo el espacio. ¿Acaso entiendes algo de lo que está pasando aquí? También vas a tratar de traducir estos papeles. Los otros ejecutivos rieron. Fue una risa cruel. La risa de personas que jamás habían sido humilladas, que jamás habían conocido lo que era ser mirado desde arriba, ser tratado como menos que nada. «Sáquenlo de aquí», ordenó Mauricio, dándose la vuelta con un gesto de desprecio. «Y asegúrense de que esa mujer, la madre, reciba una advertencia. No quiero hijos de empleados correteando por mis oficinas». El guardia sujetó a Tomás del brazo, pero antes de que pudiera arrastrarlo, el muchacho habló. Su voz salió firme, mucho más firme de lo que él mismo esperaba. «Puedo leerlos». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio se detuvo a mitad de un paso. Los ejecutivos dejaron de reír. Hasta el aire pareció congelarse. «¿Qué dijiste?» Mauricio giró lentamente, como un depredador que acaba de detectar a su presa. «Los documentos». Tomás señaló los papeles sobre la mesa. «Puedo leerlos. Puedo traducirlos». Por un momento, nadie dijo nada. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, la sala entera estalló en carcajadas. Roberto se sujetó el estómago. Patricia tuvo que limpiarse las lágrimas. Hasta el guardia de seguridad soltó una risita ahogada. Y Mauricio Valderrama, el hombre que había destruido a Andrés Herrera, el hombre que había hecho trizas la vida de toda una familia, rió más fuerte que todos. «¿Escucharon eso?», dijo entre carcajadas. «El hijo de la limpieza dice que puede traducir documentos legales internacionales. Esto es lo más gracioso que he escuchado en años». Tomás no se movió, no bajó la mirada. Mantuvo los ojos fijos en el hombre que tanto daño había causado y sintió algo crecer dentro de su pecho. No era miedo, no era vergüenza, era algo más profundo, más antiguo, más poderoso. Era la certeza de que este momento había estado esperándolo toda su vida. Mauricio se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que Tomás podía oler su colonia cara, ver cada arruga en su rostro bronceado, sentir el peso de su desprecio como algo físico. «Mira, muchachito», dijo con una sonrisa condescendiente,
No sé qué pretendes con esto, pero estos papeles no son un juego de niños. Están en húngaro, alemán, francés y vaya a saber qué otros idiomas que ni siquiera conozco. ¿Entiendes? Necesito traductores profesionales, no mocosos que quieren llamar la atención. Entiendo húngaro, respondió Tomás sin vacilar. También alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, rumano y árabe. Las risas se detuvieron en seco. 9 idiomas. Patricia lo miró con incredulidad. ¿Un niño de tu edad habla 9 idiomas? No soy un niño. Tengo 14 años. Y sí, hablo 9 idiomas. Mi padre me enseñó. Algo cambió en el ambiente de la sala. La burla comenzó a dar paso a algo diferente, a una duda incómoda, a una posibilidad que nadie quería considerar. Mauricio entrecerró los ojos, estudiando al muchacho como si lo viera por primera vez. ¿Tu padre? ¿Y quién era tu padre? ¿Otro empleado de limpieza que hablaba húngaro mientras trapeaba los pisos? Tomás sintió que el mundo se detenía. Podía decirlo, podía revelar ahora mismo quién era, de dónde venía, qué conexión tenía con el hombre frente a él. Pero algo lo detuvo. Una voz en su cabeza, la voz de su padre, susurrándole que esperara, que el momento llegaría. Mi padre era muchas cosas, dijo simplemente, pero sobre todo era un hombre que creía en el conocimiento. Mauricio lo estudió un momento más, luego soltó un bufido de desprecio. Está bien, pequeño genio. Si tan seguro estás, hagamos esto interesante. Se volvió hacia sus ejecutivos con una sonrisa de tiburón. Escuchen todos. Este mocoso dice que puede traducir mis documentos. Perfecto. Entonces le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la expresión neutra. Te doy $1.000.000 si puedes traducir una sola página de estos documentos, declaró Mauricio, levantando los papeles en el aire como un trofeo. $1.000.000, mocoso. Más dinero del que tu mamá va a ver en toda su vida limpiando pisos. La sala quedó en silencio. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. El guardia de seguridad no sabía si reír o preocuparse. Y Tomás Herrera, el hijo del hombre que Mauricio Valderrama había destruido 5 años atrás, miró directamente a los ojos de su enemigo y pronunció 2 palabras que cambiarían todo. Acepto, pero no será solo una página. Lo que nadie sabía era que ese niño, mientras todos se burlaban, ya estaba leyendo perfectamente cada palabra de aquellos papeles. Y lo que descubriría en ellos cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes en esa sala. El silencio que siguió a las palabras de Tomás fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Los ejecutivos se miraron entre sí, sin saber si reír de nuevo o tomarse en serio a ese muchacho flacucho que acababa de aceptar una apuesta de $1.000.000. Mauricio Valderrama entrecerró los ojos, estudiando al adolescente como quien examina un insecto particularmente molesto. No será solo una página, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y qué pretendes entonces, pequeño genio? ¿Traducir todo el documento? Si es necesario, sí. Roberto Mendoza soltó una carcajada nerviosa. Señor Valderrama, esto es ridículo. No podemos perder el tiempo con un niño que probablemente aprendió 3 palabras en Google Translate y ahora cree que es políglota. Tiene razón, agregó Patricia cruzándose de brazos. Deberíamos seguir buscando traductores profesionales. Pero Mauricio levantó una mano, silenciándolos a todos. Había algo en la mirada de ese muchacho que lo intrigaba. Una firmeza que no correspondía con su edad. Una calma que no encajaba con la situación. Era como si el chico supiera algo que él desconocía. No, dijo lentamente. Quiero ver esto. Quiero ver hasta dónde llega el atrevimiento de este mocoso antes de mandarlo de vuelta con su madre. Se acercó a la mesa y tomó los documentos. Luego caminó hacia Tomás con pasos deliberados, cada uno resonando en el piso de mármol como un tambor de guerra. ¡Toma!, le extendió los papeles. ¡Sorpréndeme!
En ese preciso momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. ¡Tomás! Carmen Herrera apareció en el umbral, todavía con el uniforme azul de limpieza y el cabello recogido en un moño desprolijo. Tenía 42 años, pero las líneas de su rostro contaban la historia de alguien que había vivido el doble. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de su hijo, reflejaban un terror absoluto. «Señor Valderrama, lo siento mucho», se apresuró a decir, casi tropezando mientras entraba. «Mi hijo no debería estar aquí. Me lo llevo inmediatamente. Por favor, perdone la interrupción». Tomás vio a su madre y sintió que el corazón se le encogía. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto durante años cada vez que algo amenazaba con arrebatarles lo poco que tenían. El miedo de perder el trabajo, el terror de no poder pagar las cuentas, la vergüenza de tener que disculparse por existir. «Mamá». «Silencio, Tomás». Carmen lo sujetó del brazo con fuerza. «Nos vamos ahora mismo». «Espera un momento». La voz de Mauricio las detuvo a ambos. «Tu hijo acaba de hacer una afirmación muy interesante. Dice que puede traducir estos documentos. ¿Sabías eso?» Carmen palideció visiblemente. «Señor, mi hijo a veces dice cosas. Es muy imaginativo. Por favor, no le haga caso». «¿Imaginativo?» Mauricio sonrió con crueldad. Qué curioso, porque parecía bastante seguro hace un momento. Incluso aceptó una apuesta de 1 millón de pesos. ¿1 millón? Carmen miró a su hijo con horror. «Tomás, ¿qué hiciste?» «Nada todavía, mamá, pero puedo hacerlo. Puedo traducir esos papeles». «No, no puedes. Vámonos». «Sí puedo. Papá me enseñó». Las palabras flotaron en el aire como fantasmas. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Hacía años que Tomás no mencionaba a su padre en público, mucho menos frente a extraños. Era un acuerdo tácito entre ellos, una herida demasiado profunda para exponerla al mundo. «Tu papá», empezó a decir Carmen, pero la voz se le quebró. «Papá me enseñó 9 idiomas», continuó Tomás, mirando directamente a Mauricio. «Cada noche, durante años, estudiábamos juntos. Húngaro, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, rumano y árabe. Era nuestra forma de estar juntos, nuestra forma de conectarnos». Mauricio frunció el ceño. Algo en esa historia le resultaba vagamente familiar, como un eco distante de algo que había olvidado hace mucho tiempo. «¿Y quién era tu padre exactamente?», preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero no lo lograba del todo. Tomás abrió la boca para responder, pero Carmen se adelantó. «Nadie importante, señor. Solo un hombre que ya no está con nosotros. Por favor, déjenos ir». «Mamá». «Tomás, basta». La firmeza en la voz de su madre lo detuvo. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando algo era demasiado doloroso para hablar, demasiado peligroso para revelar. Pero mientras miraba a su madre suplicándole con los ojos que se callara, Tomás no pudo evitar recordar. Los recuerdos llegaron como una avalancha, imposibles de detener. Recordó las noches en el pequeño departamento donde vivían cuando era niño, sentado junto a su padre en la mesa de la cocina mientras la luz de una lámpara barata iluminaba los libros de idiomas que Andrés Herrera coleccionaba como tesoros. Su padre había sido traductor profesional, uno de los mejores de la ciudad, especializado en documentos legales internacionales. «El conocimiento es poder, hijo», solía decirle Andrés, mientras le enseñaba una nueva palabra en húngaro o una conjugación complicada en alemán. «Pero el carácter es lo que decide cómo usas ese poder. Nunca olvides eso». Tomás no lo había olvidado, ni una sola palabra. Recordó también los días felices, cuando su padre llegaba a casa con buenas noticias sobre un contrato nuevo, un cliente importante, una oportunidad que cambiaría sus vidas. Andrés había conseguido trabajo en una corporación grande, una empresa de importaciones que necesitaba sus habilidades para cerrar negocios internacionales. La empresa de Mauricio Valderrama. Al principio todo había sido perfecto. Andrés ganaba bien,
La familia se había mudado a un departamento más grande. Tomás había empezado a ir a una escuela mejor. Parecía que finalmente la vida le sonreía. Pero entonces su padre había encontrado algo. Tomás no conocía todos los detalles. Era demasiado pequeño en ese momento para entender, pero recordaba las conversaciones susurradas entre sus padres cuando pensaban que él dormía. Recordaba el cambio en el rostro de su padre, la preocupación que fue reemplazando poco a poco a la alegría. Recordaba las noches en que Andrés se quedaba despierto hasta la madrugada, revisando documentos, haciendo anotaciones, murmurando para sí mismo. «Hay algo mal aquí, Carmen», lo había escuchado decir una noche. «Estos números no cuadran. Estos contratos están manipulados. Alguien está robando millones». Y luego, el desastre. De un día para otro, la vida de Andrés Herrera se había derrumbado. Lo acusaron de incompetencia, de errores en traducciones que él juraba no haber cometido. Le fabricaron pruebas, esparcieron rumores, destruyeron su reputación con la precisión de un bisturí. Ninguna empresa quiso volver a contratarlo. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraron una tras otra. Tomás recordaba la última vez que había visto a su padre verdaderamente vivo, antes de que la luz se apagara en sus ojos para siempre. Estaban sentados en la misma mesa de la cocina donde habían estudiado juntos tantas noches. Pero esta vez no había libros, solo un silencio pesado como el plomo. «Perdóname, hijo», había dicho Andrés con la voz rota. «Intenté hacer lo correcto. Intenté denunciar lo que encontré. Pero él era demasiado poderoso, tenía demasiadas conexiones. Y yo no era nadie». «¿Quién, papá? ¿Quién te hizo esto?» Andrés había mirado a su hijo con ojos llenos de lágrimas y había pronunciado un nombre que Tomás jamás olvidaría. Valderrama. Mauricio Valderrama. 2 años después, Andrés Herrera dejó este mundo. Los doctores dijeron que había sido su corazón, debilitado por años de estrés y depresión. Pero Tomás sabía la verdad. Su padre había muerto de injusticia. Había muerto porque un hombre poderoso había decidido destruirlo para proteger sus secretos. Y ahora, 5 años después de aquella noche en la cocina, Tomás estaba de pie frente a ese mismo hombre. El destino, la coincidencia, o tal vez algo más grande que ambos, lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. Entonces, la voz de Mauricio interrumpió sus recuerdos. «¿Vamos a hacer esto o no?» Tomás parpadeó, volviendo al presente. Miró los documentos que Mauricio todavía sostenía en el aire. Luego miró a su madre, que temblaba ligeramente mientras lo sujetaba del brazo. «Mamá», dijo suavemente, «necesito que me sueltes. Tomás, por favor, confía en mí». Carmen lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. No vio al niño asustado que había tenido que consolar tantas noches después de la pérdida de su padre. Vio a un joven decidido, con una determinación que le recordó dolorosamente a Andrés en sus mejores días. «¿Sabes lo que estás haciendo?», susurró. «Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que estoy haciendo». Lentamente Carmen soltó el brazo de su hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. Algo le decía que este momento era inevitable, que había estado esperando desde el día en que enterraron a Andrés. Tomás se volvió hacia Mauricio y extendió la mano. «Los documentos, por favor». Mauricio dudó por un instante. Había algo diferente en el muchacho ahora, una energía que no estaba ahí antes. Pero su arrogancia era más fuerte que su intuición. «Aquí tienes, pequeño genio», le entregó los papeles con un gesto teatral. «Muéstranos de qué estás hecho». Tomás tomó los documentos con manos firmes. Eran pesados, más de 40 páginas de texto denso en múltiples idiomas. Pero cuando comenzó a hojearlos, su corazón se detuvo por completo. No eran simples contratos de negocios. Eran documentos de una investigación,
una investigación internacional sobre irregularidades financieras en operaciones de importación entre Europa y Latinoamérica. Y en el centro de esa investigación, mencionada una y otra vez, estaba la corporación de Mauricio Valderrama. Pero eso no fue lo que hizo que Tomás sintiera que el mundo giraba a su alrededor. Fue el nombre que apareció en la página 17. Andrés Herrera. Su padre estaba mencionado en esos documentos, no como acusado, no como sospechoso, sino como fuente original de información, como el denunciante que había alertado a las autoridades europeas sobre las irregularidades hace 5 años antes de ser silenciado. Tomás tuvo que leer el párrafo 3 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Las autoridades húngaras, alemanas y francesas habían recibido una denuncia anónima en el año correspondiente a la destrucción de su padre. Una denuncia detallada, documentada, con pruebas contundentes sobre un esquema de fraude que involucraba millones de dólares. La investigación había tardado años en avanzar debido a la burocracia internacional, pero finalmente había llegado a una conclusión. Y esa conclusión estaba en las manos de Tomás. Los documentos probaban todo, cada mentira, cada manipulación, cada centavo robado. Probaban que Andrés Herrera había sido un héroe, no un incompetente. Probaban que Mauricio Valderrama era exactamente lo que su padre siempre supo que era, un criminal. Tomás levantó la vista de los papeles y miró a Mauricio, que esperaba con una sonrisa burlona en el rostro, completamente ajeno a lo que acababa de caer en sus manos. ¿Y bien?, preguntó el empresario. ¿Ya te diste cuenta de que no entiendes nada? Entiendo todo, respondió Tomás, y su voz sonó diferente incluso para él mismo. Entiendo cada palabra. Entonces traduce. Tenemos menos de 4 horas. Tomás miró los documentos una vez más, luego miró a su madre, que lo observaba con una mezcla de terror y esperanza, y finalmente miró al hombre que había destruido a su familia. Tenía 2 opciones. Podía negarse a traducir, dejar que el plazo expirara y ver cómo Mauricio perdía 20 millones de dólares. Sería una venganza pequeña, insuficiente comparada con todo el daño que había causado. O podía traducir cada palabra, revelar cada verdad y dejar que los documentos hablaran por sí mismos. Dejar que Mauricio escuchara, de los labios del hijo del hombre que destruyó, exactamente lo que las autoridades internacionales habían descubierto. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. Voy a necesitar un lugar donde sentarme, dijo Tomás, con una calma que sorprendió a todos, y algo para escribir. Esto va a tomar un tiempo. Mauricio chasqueó los dedos y uno de los ejecutivos se apresuró a ofrecerle una silla junto a la mesa de conferencias. Patricia le acercó un bloc de notas y un bolígrafo. Tomás se sentó, colocó los documentos frente a él y respiró profundamente. La primera página está en húngaro, comenzó. Es una carta oficial del Ministerio de Justicia de Hungría, dirigida al departamento legal de esta corporación. Y mientras las primeras palabras de la traducción comenzaban a fluir, Tomás sintió la presencia de su padre a su lado. No de forma literal, por supuesto, pero sí en cada palabra que pronunciaba, en cada idioma que dominaba, en cada momento que habían compartido estudiando juntos. «Papá», pensó mientras continuaba traduciendo, «esto es por ti, todo esto es por ti». Carmen, de pie junto a la puerta, observaba a su hijo con el corazón en la garganta. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero podía sentir que algo había cambiado, algo fundamental e irreversible. Y Mauricio Valderrama, todavía sonriendo con suficiencia, no tenía la menor idea de que acababa de entregar su sentencia de muerte profesional a un muchacho de 14 años. La traducción apenas comenzaba, y con cada palabra que salía de los labios de Tomás, la verdad se acercaba un poco más a la luz. Las primeras palabras
salieron de los labios de Tomás con una fluidez que dejó a todos sin aliento. Tistel Valderrama Ur leyó en húngaro perfecto, su voz clara y segura, resonando en el silencio de la sala. A Magyar igazagugi ministerium nebeben. Mauricio Valderrama se quedó paralizado. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad. Carmen, todavía de pie junto a la puerta con la bolsa del almuerzo olvidada a sus pies, se llevó una mano temblorosa al pecho. Traducción, continuó Tomás sin levantar la vista de los documentos. Estimado señor Valderrama, en nombre del Ministerio de Justicia de Hungría, nos dirigimos a usted en relación con la investigación internacional número 4729, iniciada hace 5 años a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades financieras en operaciones de importación. El bolígrafo de Patricia cayó al suelo con un ruido que pareció un disparo en medio del silencio. Nadie se movió a recogerlo. Tomás continuó leyendo, alternando entre el húngaro original y la traducción al español con una precisión que habría impresionado a cualquier profesional. Cada palabra salía de su boca como si la hubiera pronunciado miles de veces. Cada inflexión perfectamente calibrada, cada término legal traducido con exactitud milimétrica. Mientras leía, una parte de su mente viajó inevitablemente hacia atrás, hacia las noches que habían forjado este momento. Su padre solía decir que el húngaro era el idioma más difícil de Europa, una lengua que no se parecía a ninguna otra, con una gramática que desafiaba toda lógica occidental. Pero para Tomás, aprender húngaro junto a Andrés había sido como descubrir un mundo secreto, un código que solo ellos dos compartían. Killing le había dicho su padre una noche cuando Tomás tenía apenas 9 años y acababa de dominar su 9º idioma. En 9 idiomas, hijo. Ahora puedes hablar con medio mundo. Pero recuerda, las palabras son herramientas. Lo que importa es para qué las usas. Killing 9 idiomas. Las mismas palabras que ahora resonaban en la mente de Tomás mientras traducía documentos que podrían destruir al hombre frente a él. La página 2 está en alemán, anunció pasando la hoja. Bundesministerium der Justiz, Ministerio Federal de Justicia de Alemania. Mauricio dio un paso hacia adelante, su rostro transformándose lentamente de incredulidad a algo parecido al miedo. Espera, interrumpió. ¿Cómo sabemos que está traduciendo correctamente? Podría estar inventando cualquier cosa. Roberto Mendoza ya tenía su teléfono en la mano, escribiendo frenéticamente. Estoy verificando con Google Translate, señor, dijo con voz temblorosa. Las primeras oraciones son exactas, completamente exactas. Eso no significa nada. Mauricio intentó mantener su tono de autoridad, pero algo había cambiado en su voz. Cualquiera puede memorizar unas frases. Tomás levantó la vista por primera vez desde que había comenzado a traducir. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Mauricio, y en ese momento el empresario sintió algo que no había experimentado en décadas. La sensación de estar siendo juzgado por alguien a quien no podía intimidar. ¿Quiere que continúe o no, señor Valderrama?, preguntó Tomás con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión de la sala. El plazo sigue corriendo. Mauricio apretó los dientes. Continúa. Carmen observaba a su hijo desde su rincón junto a la puerta, y las lágrimas que rodaban por sus mejillas ya no eran de miedo. Eran de algo mucho más complejo, una mezcla de orgullo y dolor que amenazaba con ahogarla. Recordó el día que había aceptado este trabajo 3 años atrás, cuando Andrés llevaba apenas unos meses en su tumba y ella no tenía idea de cómo iba a alimentar a su hijo. Había recorrido toda la ciudad buscando empleo, pero nadie quería contratar a la viuda del hombre que supuestamente había arruinado contratos millonarios por incompetencia. Cuando la empresa de limpieza le ofreció un puesto en el edificio de Corporación Valderrama,
Carmen casi se había negado. La sola idea de pisar el lugar donde habían destruido a su esposo le revolvía el estómago. Pero entonces miró a Tomás, que en ese momento tenía 11 años y necesitaba comer, necesitaba ropa, necesitaba libros para la escuela, y aceptó. Cada día durante 3 años había limpiado los pisos que Andrés solía caminar. Había vaciado los basureros de las oficinas donde él había trabajado. Había bajado la mirada cada vez que un ejecutivo pasaba a su lado sin verla, tragándose la humillación como quien traga veneno en dosis pequeñas para no morir de golpe. Pero nunca le había contado a Tomás dónde trabajaba exactamente. Nunca le había dicho que limpiaba el mismo edificio donde su padre había sido destruido. Era su secreto, su carga silenciosa, su forma de mantenerse cerca de la memoria de Andrés aunque fuera desde las sombras. Y ahora su hijo estaba aquí, sentado en la mesa de conferencias de los ejecutivos, traduciendo documentos que podrían cambiar todo. La sección en francés comienza en la página 7. La voz de Tomás la trajo de vuelta al presente. Es un informe del Ministère de la Justice sobre transacciones sospechosas entre una empresa fantasma en París y cuentas bancarias en Latinoamérica. Patricia se había puesto de pie sin darse cuenta, acercándose a Tomás como atraída por un imán. ¿Empresa fantasma?, repitió. ¿Qué empresa? Tomás revisó el documento y leyó en francés perfecto antes de traducir. Société d'Importation Internationale. Según este informe, fue creada hace 8 años con el único propósito de triangular fondos entre Europa y México. Los investigadores franceses la vinculan directamente con... Tomás pausó, sus ojos escaneando el párrafo. Con operaciones de la Corporación Valderrama. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mauricio Valderrama había palidecido visiblemente. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, ahora tenía un tono grisáceo que lo hacía parecer 10 años más viejo. Eso debe ser un error, tartamudeó. Esa empresa no tiene nada que ver conmigo. El documento dice lo contrario, señor, respondió Tomás sin emoción. ¿Quiere que continúe? No, es decir... Sí, pero salta esa parte. Ve a lo importante, a lo del contrato de adquisición. Tomás hojeó los documentos lentamente, deliberadamente, dejando que cada segundo aumentara la tensión. Todo está conectado, señor Valderrama. El contrato de adquisición que usted espera firmar está condicionado a los resultados de esta investigación. Si no responde adecuadamente a estas acusaciones antes de la fecha límite, no solo pierde el contrato, pierde mucho más. ¿Qué quieres decir con mucho más? Tomás encontró la página que buscaba. Era la sección en italiano, y cuando comenzó a leer, su voz adquirió un tono diferente, más grave, más pesado. Tribunale Penale Internazionale, Tribunal Penal Internacional. Esta sección detalla las posibles consecuencias legales para los responsables de las irregularidades documentadas. Roberto Mendoza soltó un gemido ahogado. Patricia se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerla. Y Mauricio Valderrama, el hombre que nunca había conocido el miedo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto no puede ser», murmuró. «Esto tiene que ser falso». «Los sellos son oficiales», dijo Tomás. «Los timbres son verificables. Los números de caso coinciden con registros internacionales. Nada de esto es falso, señor». Fue en ese momento cuando Tomás llegó a la página 17. La había visto antes, en su primera revisión rápida de los documentos, pero ahora, leyéndola con detenimiento, el impacto fue aún mayor. Las letras parecían brillar sobre el papel, como si estuvieran escritas con fuego. Andrés Herrera, denunciante original, fuente primaria de información. Tomás sintió que el corazón se le detenía por un segundo antes de volver a latir con fuerza renovada. Su padre
Su padre estaba en estos documentos. No como el incompetente que Mauricio había pintado ante el mundo, sino como lo que siempre había sido. Un hombre honesto que había intentado hacer lo correcto. ¿Por qué te detienes? La voz de Mauricio cortó el silencio. Sigue traduciendo. Tomás levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su madre, que había reconocido algo en la expresión de su hijo. Carmen se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Esta sección, dijo Tomás lentamente, está en ruso. Habla sobre el origen de la investigación. ¿Y qué dice? Tomás respiró profundamente. Este era el momento que había esperado sin saber que lo esperaba. El momento que el destino había preparado durante 5 largos años. Dice que la investigación comenzó gracias a una denuncia detallada enviada hace 5 años por un traductor profesional que trabajaba para una corporación mexicana de importaciones. Un hombre que descubrió irregularidades en los contratos internacionales y decidió alertar a las autoridades europeas. Mauricio frunció el ceño. ¿Un traductor? ¿Qué traductor? El documento incluye su nombre. Tomás hizo una pausa, saboreando cada segundo. Andrés Herrera. El nombre cayó sobre la sala como una bomba. Carmen soltó un grito ahogado que no pudo contener. Los ejecutivos miraron a Mauricio con expresiones de confusión. Y Mauricio Valderrama sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. «Herrera», repitió, y la palabra sonó como veneno en sus labios. «Andrés Herrera. ¿Lo conoce?», preguntó Patricia genuinamente confundida. Mauricio no respondió. Sus ojos estaban fijos en Tomás, y por primera vez parecía estar viéndolo realmente. No al mocoso que había entrado a interrumpir su reunión, no al hijo de la limpieza que se atrevía a sentarse a su mesa, sino a alguien más. A alguien que le resultaba terriblemente familiar. «Herrera», repitió de nuevo, y esta vez la palabra salió como un susurro. «¿Tu apellido? ¿Cuál es tu apellido?» Tomás cerró los documentos lentamente. Se puso de pie, irguiéndose con una dignidad que parecía imposible en un muchacho de 14 años. «Tomás Herrera», dijo con voz clara y firme. «Mi nombre es Tomás Herrera, y Andrés Herrera era mi padre». El silencio que siguió fue el más largo de todos. Nadie se movía, nadie respiraba, nadie se atrevía a romper el momento. Mauricio miraba a Tomás como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo lo era. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula firme, la misma postura erguida incluso cuando todo estaba en su contra. Andrés Herrera había vuelto de entre los muertos, reencarnado en su propio hijo. «Tu padre», Mauricio tragó saliva, «tu padre era un incompetente, un mentiroso, Mi padre era un hombre honesto», lo interrumpió Tomás, y su voz no tembló ni un segundo. «Un hombre que descubrió sus crímenes y trató de denunciarlos. Un hombre que usted destruyó porque sabía demasiado. Eso es mentira». «Los documentos dicen la verdad, señor Valderrama». Tomás señaló los papeles sobre la mesa. «Todo lo que mi padre descubrió está aquí, validado por 5 países diferentes. Usted no pudo silenciarlo para siempre». Carmen avanzó hacia su hijo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No podía hablar, no encontraba palabras, pero se colocó junto a Tomás y puso una mano sobre su hombro. Unidos, madre e hijo, frente al hombre que les había arrebatado todo. Mauricio los miró a ambos y por primera vez en su vida no supo qué decir. Su arrogancia, su poder, su dinero, nada de eso servía en este momento. Estaba atrapado, expuesto, vulnerable. «El plazo sigue corriendo», dijo Tomás finalmente. «Tiene menos de 3 horas para responder a estos documentos. Sin mi ayuda, no podrá hacerlo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tengo en mis manos el poder de salvarlo o de destruirlo, señor Valderrama». Tomás recogió los documentos y los sostuvo frente a él. «La misma elección que usted tuvo hace 5 años,
Cuando mi padre le pidió que hiciera lo correcto, Mauricio abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. «Usted eligió destruirlo», continuó Tomás. «Ahora yo tengo que elegir qué hacer con usted». Y mientras las palabras flotaban en el aire como una sentencia, todos en la sala entendieron que el verdadero juicio acababa de comenzar. La pregunta que quedaba en el aire era simple pero devastadora. ¿Qué haría Tomás Herrera con el poder que ahora tenía sobre el hombre que había destruido a su padre? Los ejecutivos permanecían inmóviles, testigos mudos de un drama que los superaba completamente. Patricia había dejado de tomar notas, Roberto había guardado su teléfono. Todos entendían que esto ya no era sobre contratos, ni plazos, ni millones de dólares. Era sobre justicia, sobre verdad, sobre las consecuencias que llegan tarde pero siempre llegan. Y en el centro de todo, un muchacho de 14 años sostenía en sus manos el destino de un imperio construido sobre mentiras. El reloj de la pared marcaba las 4:25 de la tarde. Menos de 2 horas para el vencimiento del plazo. Pero nadie miraba el reloj. Todos los ojos estaban fijos en Tomás Herrera, esperando su siguiente movimiento, porque lo que decidiera en los próximos minutos no solo definiría el futuro de Mauricio Valderrama, definiría también qué clase de hombre se convertiría el hijo de Andrés Herrera. Y eso, más que cualquier herencia o fortuna, era lo que realmente estaba en juego. Mauricio Valderrama retrocedió un paso, como si las palabras de Tomás lo hubieran golpeado físicamente. «No», murmuró, sacudiendo la cabeza. «No, esto no puede ser. Esto es una trampa. Alguien te envió aquí para destruirme». «Nadie me envió», respondió Tomás con una calma que cortaba como un bisturí. «Vine a traerle el almuerzo a mi madre. El destino hizo el resto». «¡El destino!», Mauricio soltó una carcajada amarga, desesperada. «¿Ahora vas a decirme que todo esto es coincidencia? ¿Que el hijo del hombre que intentó arruinarme aparece justo hoy, justo cuando necesito un traductor? Mi padre nunca intentó arruinarlo». La voz de Tomás se endureció por primera vez. «Mi padre intentó hacer lo correcto. Usted fue quien lo arruinó a él». Carmen dio un paso adelante, colocándose junto a su hijo. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por algo más profundo, más antiguo, una dignidad que había guardado durante años, esperando el momento exacto para dejarla salir. «Señor Valderrama», dijo y su voz no tembló, «mi esposo era un hombre bueno, el mejor hombre que he conocido. Usted le quitó todo, su trabajo, su reputación, su salud. Le quitó las ganas de vivir. Yo no le quité nada». Mauricio levantó las manos defensivamente. Él cometió errores. Tradujo mal documentos importantes. La empresa perdió dinero por su culpa. «Eso es mentira». Tomás levantó los documentos. «Y ahora tengo la prueba». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Los ejecutivos miraban la escena sin atreverse a intervenir, conscientes de que estaban presenciando algo que iba mucho más allá de una crisis corporativa. Patricia fue la primera en hablar. «Señor Valderrama, ¿de qué están hablando? ¿Quién era Andrés Herrera?». Mauricio no respondió. Sus ojos estaban fijos en Tomás, en los documentos que sostenía, en la verdad que amenazaba con devorarlo vivo. «Andrés Herrera», respondió Tomás por él, «era el mejor traductor que esta empresa tuvo jamás. Trabajó aquí durante 3 años, manejando los contratos más importantes, los negocios más delicados, hasta que un día descubrió algo que no debía descubrir». «Cállate», siseó Mauricio. «Descubrió que el señor Valderrama estaba desviando fondos a través de empresas fantasma en Europa», continuó Tomás, ignorando la orden. «Descubrió que los contratos que él mismo traducía contenían cláusulas ocultas que permitían robar millones a los socios internacionales». «¡Que te calles!». Y cuando mi padre quiso denunciarlo, cuando intentó hacer lo correcto, el señor Valderrama lo destruyó. Mauricio se abalanzó hacia Tomás, pero Roberto y otro ejecutivo lo detuvieron antes de que pudiera alcanzarlo. «¡Suéltenme!»,
gritó forcejeando. Ese mocoso está mintiendo. Todo es mentira. Los documentos no mienten. Tomás no se había movido ni un centímetro, ni siquiera cuando Mauricio se lanzó hacia él. Página 23, sección en polaco. ¿Quiere que la traduzca? Sin esperar respuesta, comenzó a leer. Raport śledczy numer 723. Informe de investigación número 723. Tema: transferencias irregulares entre Corporación Valderrama y Société d'Importación Internacional. Patricia se acercó, leyendo por encima del hombro de Tomás. Dios mío, susurró. Esto es evidencia de fraude fiscal internacional. Es más que eso, dijo Tomás. Es evidencia de lavado de dinero, falsificación de documentos y soborno a funcionarios de al menos 3 países europeos. Roberto soltó a Mauricio, retrocediendo como si el contacto con él pudiera contaminarlo. Señor Valderrama, ¿esto es verdad? Mauricio no respondió. Se había quedado inmóvil, con los brazos caídos a los lados, mirando a Tomás como quien mira su propia sentencia escrita en piedra. Hay más, continuó Tomás pasando las páginas. Página 31, en rumano. Detalles de cuentas bancarias en las Islas Caimán, vinculadas directamente a esta corporación. Página 35, en árabe. Correspondencia interceptada entre el señor Valderrama y un contacto en Dubái sobre la creación de otra empresa fantasma. Cada revelación era como un clavo más en un ataúd. Los ejecutivos escuchaban en silencio horrorizado, procesando la magnitud de lo que estaban descubriendo. El hombre para el que habían trabajado durante años, el líder que admiraban y temían a partes iguales, era un criminal. Pero lo más importante, Tomás hizo una pausa deliberada, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. Está en la página 42, la última página. En húngaro, el mismo idioma con el que empecé. Mauricio levantó la vista y por primera vez Tomás vio algo que nunca esperó ver en esos ojos. Terror puro. ¿Qué dice?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Tomás leyó lentamente, saboreando cada palabra. A Magyar Bíróság Határozata Alapján. Según la resolución del tribunal húngaro, en caso de que el señor Mauricio Valderrama no responda satisfactoriamente a las acusaciones presentadas antes de la fecha límite establecida, se procederá a emitir una orden de arresto internacional con validez en 194 países. La sala quedó en silencio absoluto. Orden de arresto internacional. Las palabras flotaban en el aire como una guillotina suspendida sobre el cuello de Mauricio Valderrama. No pueden hacer eso, murmuró Mauricio, pero su voz había perdido toda autoridad. Tengo abogados, tengo contactos, puedo... Sus abogados no pueden ayudarlo si no responde antes de las 6 de la tarde, interrumpió Tomás. Y sus contactos no valen nada si hay una orden de arresto con su nombre circulando por Interpol. Carmen observaba a su hijo con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía esa mirada en sus ojos, la misma que había visto tantas veces en Andrés cuando estaba a punto de tomar una decisión importante. Pero también veía algo más, algo que la inquietaba, el brillo del poder, la tentación de la venganza. Tomás, dijo suavemente, hijo, ahora mismo, continuó Tomás sin mirar a su madre, usted depende completamente de mí, señor Valderrama. Sin mi traducción no puede responder a estos documentos. Sin respuesta, le emiten la orden de arresto. Sin libertad pierde todo, su empresa, su dinero, su reputación. Mauricio se dejó caer en una silla, derrotado. El hombre que una hora antes se burlaba de un adolescente por atreverse a entrar en su sala de reuniones, ahora dependía de ese mismo adolescente para su supervivencia. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. ¿Dinero? Te doy el millón que prometí. Te doy 10 millones. Te doy lo que quieras. No quiero su dinero. ¿Entonces qué? ¿Quieres verme destruido? ¿Quieres venganza por tu padre? La pregunta quedó suspendida en el aire.
Tomás sintió que todos los ojos de la sala estaban clavados en él, esperando su respuesta. Carmen, los ejecutivos, incluso Mauricio, todos contenían la respiración. ¿Quería venganza? La respuesta honesta era sí. Una parte de él, una parte oscura y dolida que había crecido durante 5 años de duelo y rabia silenciosa, quería ver a Mauricio Valderrama destruido. Quería que sintiera lo que su padre había sentido, la humillación, el rechazo, la desesperación de ver cómo todo se derrumbaba a su alrededor. Pero otra parte de él, la parte que sonaba exactamente como la voz de su padre, le susurraba algo diferente. El conocimiento es poder, hijo, pero el carácter es lo que decide cómo usas ese poder. Tomás cerró los ojos por un momento. En la oscuridad de sus párpados vio el rostro de Andrés Herrera. No el rostro demacrado y derrotado de sus últimos días, sino el rostro lleno de vida de las noches de estudio, cuando le enseñaba palabras en idiomas lejanos y le hablaba sobre el futuro con una esperanza que parecía infinita. ¿Qué habría querido su padre que hiciera en este momento? La respuesta llegó con una claridad que lo sorprendió. «No quiero venganza», dijo finalmente, abriendo los ojos. «La venganza no me va a devolver a mi padre. No va a borrar los años de sufrimiento de mi madre. No va a cambiar nada de lo que pasó». Mauricio lo miró con desconfianza. «Entonces, quiero la verdad». «¿La verdad?» «Quiero que admita, aquí frente a todos, lo que le hizo a mi padre. Quiero que reconozca que Andrés Herrera no era un incompetente ni un mentiroso. Quiero que diga con su propia boca que lo destruyó porque sabía demasiado». El silencio que siguió fue insoportable. Mauricio miraba a Tomás como si le hubiera pedido que se arrancara el corazón con las propias manos. Eso es imposible», tartamudeó. «Si digo algo así, me incrimino. Los documentos, las pruebas». «Los documentos ya lo incriminan», interrumpió Tomás. «Con o sin su confesión, la investigación va a seguir adelante. La única diferencia es que si admite la verdad ahora, mi padre podrá descansar en paz, y mi madre podrá dejar de cargar con la vergüenza de una mentira». Carmen soltó un sollozo ahogado. Durante años había vivido con la sombra de las acusaciones contra Andrés, con las miradas de lástima de los vecinos, con el peso de una reputación manchada que no merecía. La posibilidad de limpiar el nombre de su esposo era algo con lo que ni siquiera se había atrevido a soñar. «¿Y si hago eso?», Mauricio habló lentamente calculando cada palabra. «¿Vas a traducir los documentos? ¿Vas a ayudarme a responder antes del plazo?» «Voy a traducir todo lo que haya que traducir», respondió Tomás. «Voy a hacer el trabajo correctamente, como mi padre lo habría hecho. Lo que pase después, eso ya no depende de mí». «¿Qué significa eso?» «Significa que no voy a sabotear la traducción. No voy a mentir ni a omitir información, pero tampoco voy a ocultar la verdad que está en estos documentos. Las autoridades europeas van a recibir una respuesta completa y honesta, y ellos decidirán qué hacer con ella». Mauricio entendió. Tomás no le estaba ofreciendo salvación, le estaba ofreciendo una oportunidad de enfrentar las consecuencias con algo de dignidad, en lugar de huir como un cobarde. «¿Y si me niego?», preguntó. «Si no admito nada». «Entonces me levanto y me voy». Tomás se encogió de hombros. «Usted se queda con sus documentos en idiomas que no entiende, su plazo que sigue corriendo y su orden de arresto que se emitirá en menos de 2 horas. Era un ultimátum, simple, claro, imposible de evadir». Mauricio Valderrama miró a su alrededor. Sus ejecutivos lo observaban con expresiones que iban desde el horror hasta el desprecio apenas disimulado. Patricia, Roberto, todos los demás, podía ver en sus ojos que ya lo habían juzgado, que la lealtad que le habían profesado durante años se había evaporado en cuestión de minutos. Estaba solo, completamente solo, y frente a él, un muchacho de 14 años le ofrecía la única salida posible. «Está bien»,
dijo finalmente, y su voz sonó como la de un hombre que acababa de envejecer 20 años en un instante. Está bien, lo admito. Dígalo completo, exigió Tomás. Quiero que todos aquí escuchen exactamente lo que pasó. Mauricio tragó saliva. Miró a Carmen, que lo observaba con ojos que ardían de dolor contenido. Miró a sus ejecutivos, que esperaban en silencio. Y finalmente miró a Tomás. Andrés Herrera. Comenzó y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Andrés Herrera era el mejor traductor que tuve. Descubrió irregularidades en mis contratos. Intentó denunciarme y yo lo destruí. ¿Cómo?, presionó Tomás. Fabriqué evidencia de errores que nunca cometió. Esparcí rumores sobre su incompetencia. Me aseguré de que ninguna empresa volviera a contratarlo. Lo arruiné porque tenía miedo de lo que sabía. Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión ante un tribunal invisible. Carmen lloraba en silencio, pero eran lágrimas diferentes ahora. Lágrimas de liberación, de justicia tardía, de un peso que finalmente comenzaba a levantarse. Mi esposo era inocente, susurró. Siempre lo fue. Sí, admitió Mauricio, y por primera vez su voz no contenía arrogancia ni desprecio. Era inocente, y yo le quité todo. Tomás asintió lentamente. No sentía satisfacción, ni triunfo, ni siquiera alivio, solo una extraña sensación de vacío, como si algo que había cargado durante años finalmente se hubiera desprendido de sus hombros. Gracias, dijo simplemente. Ahora voy a terminar la traducción. Se sentó de nuevo frente a los documentos y comenzó a trabajar. La sala permaneció en silencio mientras su voz llenaba el espacio, traduciendo página tras página, idioma tras idioma, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Y mientras Tomás traducía, Carmen se acercó silenciosamente a él y puso una mano sobre su hombro. No necesitaba palabras. El gesto decía todo lo que había que decir. Estoy orgullosa de ti. Tu padre estaría orgulloso de ti. El reloj marcaba las 5:15 de la tarde. Quedaba menos de una hora para el vencimiento del plazo. Pero por primera vez en 5 años, el tiempo ya no importaba tanto, porque algo mucho más valioso que un contrato millonario acababa de ser recuperado. La verdad, la dignidad, el honor de un hombre bueno que había muerto sin que nadie creyera en él. Andrés Herrera, finalmente, podía descansar en paz. El reloj de la pared marcaba las 5:42 de la tarde, 18 minutos para el vencimiento del plazo. Tomás traducía las últimas páginas con una concentración absoluta, su voz firme llenando el silencio de la sala mientras convertía palabras en húngaro, alemán y francés, en español cristalino. Sus dedos pasaban las hojas con precisión mecánica, pero su mente estaba en otro lugar, en otra época, en las noches que había pasado junto a su padre, aprendiendo exactamente estas habilidades. Carmen permanecía de pie junto a la ventana, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor que amenazaba con desbordarla. A sus pies, olvidada desde hacía horas, descansaba la bolsa con el almuerzo que Tomás le había traído esa mañana. Un gesto simple de amor filial que había desencadenado todo esto. Qué extraño era el destino, pensó. 3 años trabajando en este edificio, limpiando los pisos que su esposo solía caminar, vaciando los basureros de las oficinas donde él había soñado con un futuro mejor. Había aceptado ese trabajo porque era el único lugar que la contrató después de todo lo que pasó. Nadie más quería emplear a la viuda del hombre que supuestamente había arruinado contratos millonarios. Y ahora, en esta misma sala, donde probablemente Andrés había sido sentenciado años atrás, su hijo estaba reescribiendo la historia. Última página, anunció Tomás, su voz cortando los pensamientos de Carmen. Mauricio Valderrama levantó la cabeza.
Había permanecido hundido en su silla durante la última hora, envejecido 20 años en cuestión de minutos, observando cómo su imperio se derrumbaba palabra por palabra. La confesión que había hecho pesaba sobre sus hombros como una losa de cemento. «Esta sección está en árabe», continuó Tomás. «Es el resumen ejecutivo de toda la investigación, dirigido al Consorcio de Fiscales Internacionales». Leyó el texto en árabe con una fluidez que habría impresionado a cualquier nativo. Luego tradujo con la misma precisión que había mantenido durante toda la tarde. Conclusión del informe. Las evidencias recopiladas durante 5 años de investigación confirman la existencia de un esquema sistemático de fraude financiero, lavado de activos y falsificación documental, con origen en la Corporación Valderrama y ramificaciones en 7 países. Se recomienda proceder con las acciones legales correspondientes una vez confirmada la recepción de estos documentos por parte del acusado principal. Tomás colocó la última hoja sobre la mesa y miró directamente a Mauricio. «Está todo traducido. 43 páginas en 9 idiomas diferentes. Ahora tiene 12 minutos para enviar su respuesta». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia, Roberto y los demás ejecutivos observaban la escena como espectadores en un juicio del que no podían escapar. Habían sido testigos de todo: la humillación inicial, la revelación del talento de Tomás, la confesión de Mauricio y ahora el momento final. Mauricio se puso de pie lentamente, sus movimientos torpes como los de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla solo para descubrir que era real. «El dinero», dijo con voz ronca. «Te prometí 1 millón de pesos, lo tendrás. Te daré más si quieres, 10 millones, 20, lo que pidas». Tomás negó con la cabeza. «No quiero su dinero, señor Valderrama». «Entonces, ¿qué? Ya confesé lo que hice. Ya admití la verdad sobre tu padre. ¿Qué más quieres de mí?» Tomás se levantó de la silla y caminó hacia donde estaba su madre. Carmen lo recibió con un abrazo que contenía años de dolor, de lucha silenciosa, de noches sin dormir, preguntándose cómo iban a sobrevivir. Pero también contenía algo nuevo: esperanza. Lo único que quería era la verdad, dijo Tomás, todavía abrazando a su madre. «Y ya la tengo». Mauricio los observó con una expresión indescifrable. Por primera vez en su vida estaba frente a algo que no podía comprar, manipular ni destruir: la dignidad de 2 personas que habían perdido todo y aún así se mantenían de pie. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué va a pasar conmigo?». Tomás se separó de su madre y lo miró directamente a los ojos. «Eso ya no depende de mí, señor Valderrama. Los documentos dicen la verdad. Las autoridades europeas van a recibir su respuesta y ellos decidirán qué hacer. Pero tú podrías cambiar algo, omitir información, suavizar las traducciones». «Podría», admitió Tomás, «pero no voy a hacerlo». «¿Por qué? Después de todo lo que te hice, a ti y a tu familia, ¿por qué no quieres vengarte?». La pregunta quedó flotando en el aire. Carmen apretó la mano de su hijo, dándole fuerza silenciosa. Y Tomás, el muchacho de 14 años que había entrado a ese edificio solo para traerle el almuerzo a su madre, pronunció las palabras que definirían el resto de su vida. «Porque mi padre me enseñó algo que usted nunca entendió, señor Valderrama. Me enseñó que el conocimiento es poder, pero que el carácter es lo que decide cómo usas ese poder». Las palabras de Andrés Herrera, pronunciadas tantas veces en aquellas noches de estudio, resonaron en la sala como si él mismo estuviera presente. Si yo mintiera en estas traducciones, si omitiera información para destruirlo, estaría traicionando todo lo que mi padre representaba. Estaría convirtiéndome en alguien como usted. Mauricio retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Y eso», continuó Tomás, «es algo que jamás voy a hacer. Mi padre murió sin que nadie creyera en él.
Murió pensando que había fracasado, que había perdido todo. Pero hoy, gracias a estos documentos, el mundo va a saber la verdad. Va a saber que Andrés Herrera era un hombre honesto que intentó hacer lo correcto, y eso vale más que cualquier venganza. Carmen no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras escuchaba a su hijo hablar con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 14 años. Andrés estaría tan orgulloso, pensó, tan increíblemente orgulloso. En ese momento, Patricia se acercó con cautela. «Señor Valderrama, el plazo... Quedan 6 minutos. ¿Qué hacemos?» Mauricio miró los documentos sobre la mesa, luego miró a Tomás y finalmente dejó escapar un suspiro largo y derrotado. «Envíenlos», dijo, «tal como están, sin cambios. Pero, señor, si hacemos eso, las consecuencias...» «Ya sé cuáles son las consecuencias, Patricia», la interrumpió Mauricio. «Las conocí desde el momento en que decidí destruir a un hombre inocente hace 5 años. Solo que pensé que nunca tendría que enfrentarlas». Se volvió hacia Tomás y Carmen, y por primera vez su expresión no era de arrogancia ni de desprecio. Era de algo parecido al arrepentimiento. «Sé que esto no cambia nada», dijo. «Sé que ninguna disculpa va a devolverles lo que les quité, pero quiero que sepan que...» Su voz se quebró. «Que voy a recordar este día por el resto de mi vida. Voy a recordar al hijo de Andrés Herrera, que tuvo todo el poder para destruirme y eligió no hacerlo». Carmen dio un paso adelante. Durante 3 años había soñado con este momento, con la oportunidad de confrontar al hombre que había destruido a su familia. Había imaginado gritos, acusaciones, todo el dolor acumulado explotando en un torrente de furia. Pero ahora que estaba aquí, frente a él, descubrió que no sentía rabia. Sentía algo mucho más poderoso: liberación. «Mi esposo», dijo con voz firme, «era el mejor hombre que he conocido. Era un padre dedicado, un esposo amoroso y un profesional honesto. Usted le quitó todo eso, le quitó su trabajo, su dignidad y al final le quitó las ganas de vivir». Mauricio bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Carmen. «Pero hay algo que no pudo quitarle», continuó ella. «No pudo quitarle el legado que dejó en su hijo. Cada idioma que Tomás habla, cada palabra que traduce, cada valor que defiende, todo eso es Andrés. Mi esposo vive a través de él, y eso es algo que usted nunca podrá destruir». Las palabras de Carmen cayeron sobre la sala como una sentencia final. No había odio en su voz, solo una verdad inquebrantable que resonaba más fuerte que cualquier grito. Roberto Mendoza se aclaró la garganta. «Los documentos están enviados», anunció, mirando su computadora. Llegaron con 3 minutos de anticipación. Era oficial. La respuesta había sido enviada. Las autoridades europeas recibirían la traducción completa, honesta y precisa de cada documento. Y las consecuencias, fueran cuales fueran, estaban ahora fuera de las manos de todos los presentes. Tomás recogió la bolsa del almuerzo que su madre había olvidado horas antes. «Es hora de irnos, mamá». Carmen asintió. Juntos caminaron hacia la puerta, dejando atrás la sala de conferencias, los ejecutivos mudos y al hombre que alguna vez había sido el empresario más poderoso de la ciudad. Pero antes de salir, Tomás se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Señor Valderrama». Mauricio levantó la vista. «Mi padre me dejó algo antes de irse», dijo Tomás. «Una carta que nunca había leído porque me dolía demasiado. La abrí hace unos meses, cuando cumplí 14 años. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un papel doblado, amarillento por el tiempo. ¿Sabe qué decía?» Mauricio negó con la cabeza, incapaz de hablar. Decía: «Hijo, cuando leas esto, probablemente yo ya no esté. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Intenté hacer lo correcto, aunque me costó todo. Algún día entenderás por qué. Y ese día, espero que tú también tengas el valor de elegir la verdad, aunque sea difícil. Te amo, papá».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un fantasma benevolente. Carmen sollozó suavemente, escuchando por primera vez las últimas palabras de su esposo para su hijo. «Hoy elegí la verdad, papá», susurró Tomás, más para sí mismo que para nadie más. «Espero haberte hecho orgulloso». Sin decir nada más, madre e hijo salieron de la sala y caminaron por el corredor hacia los elevadores. Los empleados que pasaban a su lado los miraban con curiosidad, sin saber que acababan de presenciar el cierre de un capítulo que había comenzado 5 años atrás. Cuando llegaron a la planta baja, el sol de la tarde entraba por los ventanales del lobby, bañando todo en una luz dorada. Carmen se detuvo un momento, respirando profundamente, como si estuviera tomando aire fresco por primera vez en años. «¿Estás bien, mamá?». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Estoy mejor que bien, hijo. Estoy libre». Tomás la abrazó con fuerza. Habían pasado por tanto juntos, habían perdido tanto, habían luchado tanto. Pero en ese momento, de pie en el lobby del edificio donde todo había comenzado y terminado, sintieron que finalmente podían respirar. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carmen. Tomás miró hacia arriba, hacia los pisos superiores donde Mauricio Valderrama enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Luego miró a su madre, la mujer que había sacrificado todo para mantenerlo a salvo. «Vamos a vivir, mamá», respondió. «Vamos a honrar la memoria de papá viviendo de la manera que él hubiera querido, con dignidad, con honestidad y sin miedo». Carmen asintió, las lágrimas mezclándose con una sonrisa genuina. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Tomás, tan increíblemente orgulloso». «Lo sé, mamá, lo sé». Juntos salieron del edificio hacia la calle, donde la vida continuaba su curso indiferente a los dramas que se desarrollaban entre sus paredes. Pero para Tomás y Carmen Herrera, nada volvería a ser igual. Habían entrado a ese lugar como víctimas de una injusticia. Salían como sobrevivientes de una batalla que finalmente habían ganado. No con violencia, no con venganza, sino con algo mucho más poderoso: la verdad. Y mientras caminaban hacia el atardecer, Tomás sintió una brisa suave acariciar su rostro. Por un instante le pareció escuchar la voz de su padre susurrando en el viento: «Bien hecho, hijo, bien hecho». Sonrió, apretando la mano de su madre mientras se alejaban del edificio que había sido escenario de tanta injusticia. El $1.000.000 que Mauricio había prometido quedó olvidado en aquella sala de conferencias. No lo necesitaban, nunca lo habían necesitado, porque la verdadera riqueza, como Andrés Herrera había enseñado a su hijo en todas aquellas noches de estudio, no se mide en dinero, se mide en carácter, en dignidad, en el coraje de hacer lo correcto aunque nadie más lo haga. Y eso Tomás lo tenía de sobra. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. A veces, reconocer lo que sentimos ya cambia más de lo que imaginamos. Cada palabra escrita aquí puede ayudar a alguien que también está en silencio.